Hasta el día de hoy, muchas personas creen que la brujería no existe, y es su derecho a no creerlo. Sin embargo, hay muchas personas que en estos momentos están viviendo una experiencia espantosa. No es mi intención decirles cómo resolver algo, o si es que existe tal cosa. Lo único que queremos es compartir este relato que una persona me ha confiado, y que quiere que su experiencia sea compartida con ustedes. Mi nombre es Jazmín y voy a contarles esta historia de la mejor manera. También quiero invitarlos a que se suscriban, a que le den like y a compartirlo. Si ya lo hicieron, es momento de que se pongan cómodos. Si lo están escuchando de noche, apaguen la luz, colóquense los audífonos y sin más rodeos, comencemos. Algunos nombres que vamos a decir a lo largo del relato son ficticios, así como algunos lugares e inclusive las fechas. Sin embargo, la esencia del relato sigue siendo el mismo. Mi nombre es Camila y hace unos años conocí a mi actual pareja. En ese entonces, cuando lo conocí, yo tenía tan solo 17 años. Tuvimos una conexión increíble, así que nos hicimos muy buenos amigos. Conforme fue pasando el tiempo empezó a surgir el amor. Nos hicimos novios de manita sudada. El tiempo fue pasando y crecimos. Llegó un momento en donde decidimos contraer matrimonio. Sabía que éramos una pareja muy linda, aunque no todo lo que brilla es oro. Siempre tiene que haber algún detalle. Y es que la madre de mi novio, de mi esposo, es una mujer extremadamente posesiva. Una mujer que disfruta enormemente dirigir los destinos de la vida de mi esposo. Y por supuesto también los míos. Yo era muy joven, era originaria de Guerrero. Me tocó viajar a la Ciudad de México y fue ahí en donde conocí a mi esposo. Les comento esto porque mi familia en Guerrero eran personas de aquellas de antes, que solían platicar de los encuentros sobrenatural, del Nahual, de la Llorona y todas esas cosas. Y toda mi familia parecía saber muchos secretos. Secretos que otras personas es imposible que conozcan, tradición, leyendas, lo que sea, pero ellos sabían cosas, yo en la ciudad no lo sabía. Mi suegra siempre estuvo presente en nuestra vida. Cuando yo quedé embarazada, todo se volvió más feo, la situación era insoportable. Mi suegra literalmente nos pide que le regalemos a nuestro bebé. Quería que le regaláramos a nuestro hijo cuando naciera. De hecho, habló conmigo para convencerme de que me fuera a vivir a su casa, como si fuera una persona más de su familia, que ella se haría cargo de la educación de mi bebé. Me dijo que yo podía hacer con mi vida lo que yo quisiera, que era una persona aún muy joven, que podía seguir estudiando, irme de fiesta, construir un futuro, e incluso que podía acostarme con quien yo quisiera. Algunas personas pensarán que me puso todo en bandeja de oro. Lo único que ella quería era que le dejara a mi bebé a su cargo. Una situación que por supuesto para cualquier madre es inaceptable. Por supuesto rechacé la oferta. Desde entonces todo fue muy incómodo. Pasivamente me dio a entender que era una cualquiera. Pero yo lo único que tenía claro era que amaba a mi esposo y a mi bebé. Cuando nace mi bebé se vuelve un martirio. Quiero decirles que yo tenía a mi familia, no estaba sola. Tenía a mi padre, a mi madre y a uno que otro pariente. Estaba rodeada de familia. Unas semanas después mi esposo consiguió trabajo algo retirado. Yo estaba por supuesto feliz, feliz de que ya no íbamos a estar cerca de mi suegra. Solo que la felicidad no me duró mucho. Mi suegra hizo lo posible por seguir presente en nuestras vidas. Cada 20 días viajaba desde la Ciudad de México hasta donde nos estábamos quedando. Eso no era todo. La podía soportar mínimo una semana, pero la señora se quedaba durante más de un mes con nosotros, en donde nos controlaba todo. Controlaba el dinero, las compras del supermercado, gastos personales, incluso lo que le daba de comer a mi bebé. Era insoportable. No me siento muy orgullosa de esto, pero afortunadamente mi suegro se enfermó. Es un hombre mayor, no podía conducir,
y a mi suegra no le gustaba viajar en autobús. Durante un tiempo no nos visitaba, y por supuesto mi tranquilidad regresó. Éramos una familia, un equipo maravilloso de 3 integrantes, en donde los únicos que tomábamos decisiones éramos mi esposo y yo. No habían terceros, ni nos hacían a un lado. Decidíamos qué comer, si salir o no, si queríamos comprar ropa o si tan solo queríamos decorar la casa a nuestro gusto. No éramos ricos, pero era maravilloso hacer y deshacer a nuestro antojo. Teníamos planes a futuro, soñábamos con una familia feliz. Pero lo bueno dura muy poco, y todos esos planes y conversaciones se quedaron al aire. Un día nos enteramos de que mi suegra se puso muy grave. Fue a dar al hospital, con un problema enorme en la vesícula. Luego le salían más y más complicaciones. Claro estaba que mi esposo tenía que estar con ella en el hospital. Yo me quedé cuidando a mi bebé, y al siguiente día mi suegra salió como si nada, como si nunca hubiera estado enferma. Pero mi esposo cuando regresó no era el mismo. Lo sentía raro y distante. Los días iban pasando, y su comportamiento cada vez era más notorio. Mi esposo buscaba cualquier cosa para no estar cerca de mí. Me apartaba de su lado. Cuando le preguntaba algo, sus contestaciones eran sumamente groseras y cortantes. Se me hacía muy raro ya que llevábamos ya un tiempo casados. No éramos un matrimonio nuevo, ni de esos que apenas iban a aprender a vivir juntos. No nos habíamos casado porque sí, sino porque queríamos ambos, lo anhelábamos, teníamos un bebé juntos. Yo más adelante me volví a embarazar. Esta ocasión fue una niña. Llegó para darnos luz a nuestras vidas una segunda vez. Ver su sonrisa me llenaba el alma. Tenerla en mis brazos era increíble. Pero al parecer yo solo sentía eso. Mi esposo ni siquiera la veía. Se alejaba mucho. Cuando le daba de comer, él solo se daba la vuelta. Cuando la bañaba, cuando la dormía, parecía que no quería compartir aquel momento grato. En una ocasión llegué en la noche muy contenta, ya que había tenido un buen día. Estaba feliz y solo quería compartir un momento con mi esposo, pero él solo me ignoró. Yo en esos momentos sentí y me pasó por la cabeza que él ya me había dejado de amar. No había otra explicación. Quizá tenía un amante, quizá había conocido a una mujer bonita, una mujer sin hijos. Me sentí tan mal, ya que yo ya no me arreglaba. No me daba tiempo y quizá muchas mujeres me puedan entender que el tener hijos no es fácil. Así que lo afronté y le decía que si ya no me quería o si tenía alguien más, lo mejor era separarnos. No iba a soportar eso, mucho menos iba a permitir que le hiciera daño a mis hijos. Pero se puso como loco y se lo decía cada que podía, pero ese tema lo ponía muy mal. Un día estaba durmiendo a mis bebés y de repente comencé a sentir un dolor insoportable, un dolor que me dobló. Nunca había sentido algo así, se los juro. Como pude caminé hacia mi habitación, donde estaba mi esposo. Le pedí ayuda, pero él no me hacía caso. Le supliqué mientras el dolor me doblaba más. Le pedí que me llevara al hospital, pero parecía que no me escuchaba. Caí al piso. Ya no podía caminar. Él me levantó muy molesto y de mala gana. Me llevó al hospital. Me dieron un analgésico muy fuerte para el dolor insoportable que tenía. Pasó un rato y determinaron que tenía una especie de piedra que se ha alojado en una vía urinaria, una piedra de casi 1 centímetro. Tenía tanto miedo. El urólogo que me revisó no entendía cómo había llegado eso ahí. Ni siquiera entendía cómo era que se había formado. Me decía que era muy joven y con un historial que arrojaba que de salud estaba bien, de una dieta muy balanceada. Estaba confundido. Me hicieron un tratamiento en donde intervinieron y salí muy bien. Después de la intervención, llegué a mi casa y me recosté. Pensé que ya había pasado lo peor, pero no era así. Al tercer día volví a recaer, pero la situación era más grave, muy grave. Comencé con falla renal, con fallas respiratorias, con una especie de neumonía. Se me inflamó el cerebro, tenía mucha fiebre, sentía que era mi final.
Mi padre de alguna manera se enteró y viajó hasta donde me encontraba. Ya era un hombre grande, pero siempre lo he visto muy fuerte, así que llegó al hospital. De mi esposo ni hablamos. Él solo me fue a botar al hospital y se fue. No quiso saber de mí, ni siquiera de cómo me encontraba. Mi madre fue a cuidar a mis bebés, pero nadie sabía de mi esposo. Solo desapareció. Mi padre se metió al cuarto en donde me encontraba. Él me ha dicho que sintió muy feo verme así, tirada en una cama con muchos cables enchufados a mi cuerpo, pero me dijo que aparte de su presencia y de la mía, sentía una tercera presencia. Les comenté en un principio que ellos podían sentir o percibir. Él se daba cuenta de que algo no estaba bien, así que comenzó a rezar toda la noche. Cada minuto, cada hora él rezaba, pero cuando amaneció mi madre llegó a relevarlo, para que se fuera a descansar, se diera un baño, mientras también cuidaba a mis niños. Pero cuando llegó la noche, él volvió para estar conmigo. Solo se sentó y comenzó a rezar de nuevo. Él rezaba todo el tiempo en la mente, con el corazón y con mucha pero mucha fe toda la noche. Cada noche hacía eso, y él me cuenta que ahí en esa habitación donde estaba, no solo estaba él o la enfermera que llegaba a checarme, sino él notaba algo más. Él podía ver una silueta tipo sombra, una especie de hombre que se movía alrededor de mí, pero con el paso de los días cada que él llegaba y rezaba, eso se iba y no volvía. Finalmente me dieron de alta. Eso que me rodeaba y su objetivo era llevarme con él se fue, desapareció. Llegué sana a mi casa, gracias a la oración de mi padre. Él me decía que toda la noche rezaba con fe, que siempre iba a funcionar mientras uno cree lo que está haciendo. Llegué a mi casa y mi esposo ni siquiera preguntó cómo seguía, así que le dije que me iría. Él se enfureció, pero me dio lo mismo. Hice mi maleta y la de mis hijos y salí de ahí. Viajamos a la Ciudad de México. Me quedé en casa de mis padres. Yo me sentía muy bien. Unos días después recibí una invitación de mi hermana, la cual había organizado una reunión familiar para festejar que había salido del hospital. Me recibieron de la mejor manera. Estaban felices de que me encontraba bien. Entre la plática con ellas, mi hermana me dice: oye, deberíamos de ir a hacerte una limpia con una señora que se dedica a eso. Yo me quedé confundida y le respondí: ¿cómo que una limpia? Sí, mira, estuviste en un hospital, quizá tengas un mal aire o algo. ¿Por qué no vamos? Te acompaño. Está bien, no pierdo nada con ir. Cuando llegamos, supuse que entraríamos a un local muy oscuro, con muchas calaveras alrededor, velas, cosas raras, e incluso pensé que la señora vestiría de una forma peculiar, como se muestran en algunos lugares. Pero no, la señora era una señora común y corriente. En serio que por mi cabeza pasó algo diferente, pero era una señora normal, con un delantal en una cocina. Cuando entré la saludé. Buenas noches. Ella me respondió: siéntate en esa silla, por favor. Platicamos un momento. La señora estaba tomando una taza de café. Me pide autorización para realizar algo y yo le dije que sí. La señora extiende su brazo y toma un huevo que estaba cerca de donde se encontraba sentada. Se levantó y me hizo que yo me levantara. Pasó el huevo por todo mi cuerpo. No sé cuánto tiempo estuvo así. Toma un plato común y corriente. A simple vista se veía limpio, nada extraño. Rompe el huevo y le pone un chorro de agua, agua normal, embotellada. Un instante después, se convirtió en un tipo masa negra, muy fea. Me quedé sorprendida. ¿Cómo un huevo pasó a ser una cosa fea? Era pegajosa. No sé ni cómo explicarlo. Se veía sumamente raro, horrible. Comienza a oler muy feo, un olor insoportable. La señora me miró a los ojos y me dijo que lo peor iba a seguir. Toma unas pinzas y comienza a moverla. Al principio parecía una especie de caracol bastante grande. No entendía nada. Luego lo vuelve a menear y cambia de forma, una especie como de cráneo. Lo tira y lo vuelve a alzar.
y ahora es como una especie de engrudo desagradable. Luego toma forma de un bebé, luego lo vuelve a menear y cobra forma de un hueso horrible. Así que la mujer lo tira. Se me quedó mirando y me dijo: a ti te han querido ver 2 metros bajo tierra. Ese era el interés que tenía esta persona que te hizo esto. Tú sabes perfectamente quién es. No me digas que no, porque casualmente el día que ella por poco se va al otro mundo te encargó esto. Nos quedamos en silencio. El día que mi suegra se puso mal, ese mismo día yo comencé a sentirme mal también. Casualidad no creo. La señora me recomendó tomar un tipo pócima, que ella misma preparó rápidamente. Me lo dio en un envase de vidrio y lo tenía que tomar. Me dijo que iba a saber muy mal, y sí sabía muy feo, pero cuando lo tomé comencé a vomitar. Impresionante lo que vomité. Eran como agujas extrañas, se veían oxidadas y grandes. También vomité cabellos, una bola de cabellos. Vomité varias cosas más. Estaba espantada y confundida. ¿Cómo había sacado todo eso? Le pregunté. ¿Qué es todo esto? Ella me respondió: mira, esto es para que él no te deje. Esto otro es para que tú dejaras de existir. Su interés era ese, que estuvieras 2 metros bajo tierra. Y así comenzó a explicarme cada cosa. Pero no te preocupes, que ella está muy enferma. El día que te encargó todo esto, también se enfermó porque es muy débil, y la persona que lo hizo le cobró ahí mismo. ¿Quieres que se lo devuelva? No, no quiero nada. No soy como ella. Volví a mi vida normal, con mis bebés y mis papás. Mi suegra sigue muy grave, pero sigue con vida. Quizá el karma le tiene un destino peor, por el daño que intentó hacerme. Yo, gracias a Dios, no me he vuelto a enfermar, aunque sé que me puede volver a pasar de nuevo. Pero tengo tanta fe de que Dios me cuidará y me mantendrá con mis bebés. Sé que estoy protegida, no solamente de los rezos de mi papá, sino también de toda mi familia. Y sobre mi marido, ¿qué más da decirles cómo está? Si a él no le importamos como familia, a mí menos me importa su bienestar. Espero les haya gustado este relato. No olviden que cuando le hacen daño a una persona, el karma te está esperando con algo más grave. Les dejo un escalofriante abrazo. Hasta luego, mi comunidad.